Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 472. Es una gran bendición poder estar reunidos en este grupo de oración como tal. Les doy las gracias a cada persona que aparta de su tiempo para estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a lo que vamos a hacer el día de hoy. A concentrarnos. Recordemos de igual manera que estamos haciendo una lectura de la Biblia y hoy hacemos un resumen, ¿verdad? Hacemos un resumen de lo que hemos visto en los 4 últimos capítulos de la Biblia para que usted se vaya asociando, se vaya afirmando. Decirles que tenemos gran alegría por las personas que a diario se están conectando, que hacen ese gran esfuerzo. Sabemos que no es fácil, pero de verdad que el Señor les bendiga y les ayude por estar ahí siempre pendientes del grupo. Recordemos estar compartiéndolo con aquellas personitas que no conocen a Jesús. No dudemos en enviarles el link para que esas personas también se puedan acercar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Recordarles que el día de mañana, con el favor del Señor, estaríamos a las 8, al igual que el día sábado. Entonces, para que podamos estar atentos. Vamos a dar unos 2 minuticos para que las personitas que no han podido ingresar puedan ver el anuncio y puedan ingresar. En este caso, recordarles que tenemos un propósito fundamental en el grupo, ¿no? Es el de precisamente compartir el grupo, compartir el evangelio con personas que no conozcan a Jesús, pero que tenemos otros propósitos también, como crecer en la oración, en la comunión con el Señor, conocer al Señor más ampliamente por medio de su palabra, ¿cierto? También es fundamental para nosotros. Entonces, mis hermanos, siempre que ustedes se dispongan a este grupo o cualquier actividad de su iglesia o de la iglesia donde nosotros asistimos, hágalo con devoción, con respeto hacia el Señor, con reverencia. Aún si usted llega cansado, que lo entiendo, porque a esta hora todos estamos cansados, pero pongamos toda nuestra disposición porque es para el Señor, ¿sí? Hagamos ese esfuercito, son 30 minutos a lo mucho, 35, 40 cuando es un poco más largo. Pero de verdad que vale la pena porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, eso es como cuando usted en su trabajo lleva 20 años, 10 años, y usted, por ejemplo, trabaja, digamos, en agropecuaria. Vamos a decir que usted trabaja como veterinario. Entonces usted los primeros años, usted de pronto aplica mal las inyecciones. Usted de pronto los primeros años no sabe qué hacer cuando un animal se enferma, ¿cierto? Pero cuando pasan 5 años, cuando pasan 10 años y usted ya conoce a los animalitos y usted ya conoce cuando cada situación que se presenta, entonces usted sabe qué aplicarles y usted se vuelve un experto en eso. Bueno, la palabra de Dios es igual. A medida que avance el tiempo, usted se va a ir haciendo más fuerte en la fe, se va a ir haciendo más fuerte, va a ir conociendo más, va a poder empezar a tomar sus decisiones apoyado por el Espíritu de Dios, va a empezar a dominar la tentación, va a empezar usted a vivir una vida de santidad, a predicar el evangelio, a crecer en la fe, pero eso requiere tiempo, eso requiere disposición, que cuando nosotros nos sentemos acá es a escuchar la palabra del gran Dios al que decimos seguir. Vamos entonces a empezar con una oración corta, ya dimos el tiempo suficiente. Nuevamente un saludo especial, ahí veo al hermano Francisco ya conectado, el Señor le bendiga desde allá, desde Venezuela, qué bendición. Vamos a orar entonces. Amado Señor Jesús, te agradecemos en esta noche por tu maravillosa palabra, Señor, que hemos podido estudiar en estos 4 primeros capítulos del libro de Samuel, Señor. Hoy nos disponemos a hacer un resumen, Señor, y queremos recordar aquellas cosas más importantes que tú ya nos hablaste, Dios de los cielos. Te pedimos que abras nuestra mente, que nos des el recuerdo, que lleves a nuestra memoria estas cosas, que se queden en nuestro corazón y que las llevemos a la práctica, Señor, que cada uno de nosotros estemos en total disposición para que tú nos hables. Dios de los cielos, también queremos en este momento pedirte por concentración, quita de nosotros la distracción, por favor, quita de nosotros el cansancio, si es posible, mi Señor, danos en este momento atención hacia ti, Señor, permite que tu Espíritu more en nosotros y nos ayude a permanecer atentos a lo que tú nos vas a hablar. Amado Rey de los cielos, permite que en la oración tu Espíritu Santo se mueva en nuestros labios
y que hable por nosotros con gemidos indecibles al cielo de los cielos donde tú te encuentras, Señor, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Ayúdanos en esa oración para orar de manera correcta, Señor, conforme a tu voluntad. Rey amado, en este momento nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Resumen entonces, mis hermanos, empezamos el libro de Samuel, habíamos terminado el de Ruth, que la verdad a mí me encantó muchísimo, se me quedaron muchas cosas de ese libro, en esta ocasión haciendo este estudio corto. Como siempre les digo, estos estudios son pequeños, nosotros debemos por nuestra cuenta profundizar más, por eso es tan importante cuando usted ya pertenezca a una iglesia, si tienen seminario, empezar a asistir, si no hay seminario, buscar uno y empezar a crecer en el conocimiento, estudiar. Si quieren preguntarme de predicadores convincentes, de predicadores buenos, ustedes me pueden decir a mí y yo les puedo ayudar. En el libro de Samuel lo que encontramos es una transición. Entonces veníamos de los jueces, que eran los que estaban liderando el pueblo de Israel, y en el libro de Samuel se pasa a que el pueblo de Israel sea gobernado por reyes. En este libro aparece el profeta Samuel, es el elegido del Señor para regresar la palabra de Dios al pueblo. Recordemos que este pueblo era un pueblo que en ese momento se había mezclado con los cananeos y cada israelita hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Este libro nos ayuda para entender cómo el Señor trabaja en medio de un pueblo que está pervertido, que está perdido, para en este momento restaurarlo, ¿no? Entonces lo que va a hacer Samuel es denunciar la depravación que hay en Israel, ¿cierto? Además de eso, él va a ungir al rey Saúl, va a ungir al rey David, y eso lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 1, que estudiamos el viernes pasado, vimos un tema hermoso, se llamó oración fragante. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en la oración fragante nos relata el capítulo 1 la concepción milagrosa de Samuel, es decir, el nacimiento, el embarazo milagroso de Ana, ¿cierto? Pero Ana no quedó embarazada de la noche a la mañana, ella era estéril y ella tenía la otra mujer de su esposo, se la montaba a ella terrible, ¿cierto? Nos acordamos ahí, y ella empezó a orar al Señor, suplicando para que el Señor le diera un hijo, y ella le decía: yo le prometo que se lo voy a dedicar a usted, Señor, si usted me da un hijo, ¿cierto? Y basados en eso vimos 3 virtudes de una oración correcta. O sea que hay maneras correctas de orar y hay maneras incorrectas. Aquí Ana y la persona que escribe este libro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dejó a nosotros 3 virtudes para que cuando usted ore las tenga en cuenta. La primera virtud es la disposición al orar. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Ana se levantó a orar. Ella no se quedó acostada. Ella, cuando fue a orar, se dio cuenta que iba al trono de Dios. Ella lloró ante el Señor y ella dedicó tiempo en su oración. ¿Qué hizo? Se levantó, lloró y dedicó tiempo. Así nosotros, cuando oremos, tengamos esa misma disposición que ella, ¿cierto? Entonces, cuando nos digan: ya empieza el grupo de oración, subamos. Ay, que hay grupo de oración en la iglesia, que es el jueves a las 5 de la mañana con la pastora Jacqueline, vamos. Que hay altar familiar el sábado, vamos. Nos levantamos y vamos. Así sea a la sala, sentarnos a escucharlo, lo hacemos. Pero no nos quedamos en la cama. Que tengamos toda la disposición, entendiendo que nos vamos a reunir con el Rey de Reyes, con el Creador del cielo y la tierra. Entonces, ante Él, lo mínimo que puede pasar en nuestros corazones es que caigan nuestras lágrimas. Y que le dediquemos tiempo. Es que Él es el dueño del tiempo. Él es atemporal, ¿cierto? Él existe desde siempre y para siempre. Lo segundo, o la segunda disposición o virtud en este caso para orar, es que después de la oración debe haber un cambio. Recordemos que Ana no quería comer, se la pasaba de mal genio, pero después de la oración esta mujer cambió. Le dieron ganas hasta de estar con su esposo. Eso muestra que la oración correcta puede producir cambios en las personas. Examinemos el resultado de nuestras oraciones. No sea que estemos orando al personaje incorrecto. Esto es importantísimo. O sea, después de orar tienen que haber cambios en nuestra vida. Así como le cambió el semblante a Ana. Entonces la oración, después de hacerla, debemos salir de ahí renovados. No es que acabamos de hablar con el Dios de dioses, con el Rey de Reyes. Y tercero, una oración fragante o una virtud de una oración correcta es que nos lleva a accionar. Nos lleva a hacer. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta.
Entonces yo voy con fe a orar al Señor, pero cuando salgo de orar, no solamente tengo que cambiar lo que está mal, sino que además tengo que accionar. Bueno, eso fue lo que vimos en Ana. Después de que nació el niño y Ana lo destetó, ¿qué hizo? Lo llevó al templo. ¿Por qué? Porque ella se lo había prometido al Señor. Y se lo entregó a Elí para que pusiera el niño al servicio del Señor como ella se lo había prometido en su oración. Es decir, mi hermano, su oración y su fe, o la oración y la fe de Ana, no se quedaron en solas palabras. Ella accionó. Ana, escúcheme bien, tenía como intercesor ante Dios a Elí, el sumo sacerdote. Nosotros tenemos a Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que conoce nuestras debilidades e intercede ante el Padre. Si Ana confió, nosotros también confiemos, mi hermano. Con eso finalizamos el día viernes. Ese fue el resumen del día viernes. Vea qué hermoso. De vez en cuando devuélvase y escuche uno de estos grupos que le van a ayudar bastante a crecer. Como oro, Señor, como oro. Bueno, ahí está la oración de Ana. Fantástica. Tener disposición, que haya un cambio después de orar y que accionemos, que llevemos a hacer cosas para Dios, a arrepentirnos, a abandonar las cosas que al Señor le ofenden. El día sábado vimos otro tema en 1 Samuel capítulo 2. El tema se llamó Atentos a la profecía. Allí vimos el canto de Ana. Ese es un canto de agradecimiento y de reconocimiento a Dios por haberle concedido a su hijo Samuel. Al mismo tiempo, Ana, sin saberlo, estaba profetizando el juicio que se le venía encima a Elí y a sus hijos. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque sus hijos habían menospreciado los sacrificios al Señor y habían cometido inmoralidad sexual en el templo. Esto es confirmado por un hombre que habla a Elí en nombre del Señor. Y entonces por eso fue que vimos 3 funciones de la profecía. Mi hermano, mire, esto nos ayuda mucho porque hay muchas iglesias hoy en día, muchas denominaciones, que nos enseñan que la profecía es para cumplir todos nuestros sueños, para que tengamos un carro, para saber qué carrera hacer o cuál carrera no hacer. Entonces sale el profeta diciéndonos todo eso. Pero no. La profecía en la Biblia es otra cosa. Y este texto nos lo mostró. Nos dice ese texto que la primera función de la profecía es juzgar. Entonces vemos que Ana y el hombre que habló de parte de Dios a Elí, juzgan lo que hacían los hijos de Elí en el templo de Dios. Ellos le dicen claramente, usted está haciendo esto y esto dentro del templo, ustedes están, ¿cierto? Y eso nos permitió entender que la profecía juzga entre lo bueno y lo malo. O sea, alguien que va a dar profecía debe hacerlo para juzgar entre lo bueno y lo malo. Y es más, así mismo lo describe Cristo en Mateo 25. Ese día lo leímos. ¿Qué dijo el Señor? El día que yo venga, voy a separar, como separa un pastor, las ovejas de las cabras. Las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. ¿Cierto? Eso lo dice en el contexto de una profecía. El Señor, Él va a juzgar entre lo bueno y lo malo. Segundo, la profecía cuando es correcta es para revelar el pecado. Pues así sucedió con la familia sacerdotal a la que su pecado le fue expuesto. O sea, no es que porque eran sacerdote entonces el pecado se quedó encubierto, no. El Señor expuso el pecado de estas personas, o sea, el Señor sabía lo que estaba pasando. Es más, Ana lo dice en ese capítulo 2, ella lo dice claramente. El Señor lo sabe todo. Y el pueblo también lo sabía. Usted lee el capítulo 2 y se va a dar cuenta que el pueblo también sabía lo que estaba pasando. Y su padre Elí, el papá de estos 2 muchachos, también estaba enterado. Finalmente, entonces, una profecía genuina revela el pecado. Es para eso, para revelar el pecado del pueblo. Tercero, revela el castigo. Nos muestra el castigo. Entonces, como Elí no quiso castigar a sus hijos, ¿cierto? Se las dio de alcahuete, se había hecho cómplice de ese pecado, ahora él y toda su familia sufriría por su negligencia. Sus hijos morirían, sus descendientes no ejercerían más el sacerdocio. Y esto, mis hermanos, es una advertencia para todos nosotros. Ninguno de nosotros, mis hermanos, es indispensable en la obra de Dios. Si nos aferramos al pecado, seremos cortados. Eso lo mostró el Señor claramente. Cuando Cristo vino, y esto lo hablábamos ese día, cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, en lugar de un sacerdote halló 2, a Caifás y Anás. Los 2 eran corruptos y perversos, es más, eran yerno y suegro. Ellos rechazaron al Mesías y ordenaron su crucifixión, pero su pecado fue revelado. Por eso es que Pedro les dice luego más adelante en Hechos 3:15, ustedes mataron al autor de la vida. Los enfrenta, les revela el pecado, ¿verdad?
También vimos en este caso el capítulo 3. Eso ya fue el día lunes. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? No están pasando estas semanas como más rápido. Parece que se está cumpliendo la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 3, ¿qué vimos? El tema se llamó Levantando Siervos. Oiga, qué bonito. Porque nos ayuda a entender que el Señor levanta a sus siervos. El Señor levanta a sus hijos. Samuel es levantado como siervo del Señor, como profeta, para comunicar por última vez a Elí lo que le va a suceder si él no refrena el comportamiento de sus hijos. Escúcheme. O sea, el Señor siempre da oportunidades. Usted no va a tener excusas. Si llega usted al infierno, usted no va a tener excusa delante del Señor. Es que el Señor no me avisó. Es que el Señor no me dijo. Es que yo no sabía. No. El Señor le avisó a Elí muchas veces. Muchas veces por medio de Ana, por medio del otro profeta, por medio, en este caso, de Samuel. Pero él no refrenó a sus hijos. A él no le importó. Y esto nos permitió entender lo que hace el Señor cuando levanta un siervo. ¿Por qué? Porque Samuel primero fue llamado. Y lo llamó 3 veces. El Señor llamó 3 veces a Samuel y Samuel no entendía. Él pensaba que era el sacerdote Elí el que lo estaba llamando. Y así nos pasa a muchos. Pensamos que cuando estamos a prueba, entonces es que el Señor nos abandonó. No, es lo contrario, el Señor nos está llamando. Y cuando vamos a la iglesia y a veces así como que no queremos la cosa, vamos, ¿cierto? Y pensamos que fuimos por el líder, por un amigo, por un familiar o por el pastor. No, es el Señor que lo está arrastrando a usted hasta allá. Es que cuando Él levanta un siervo no solamente lo llama, también le revela. Le revela. ¿Y qué le revela? No que le revele nuevas cosas, ¿cierto? No. No, más bien lo que le ayuda es a entender por medio del Espíritu Santo la palabra. La palabra que ya está escrita en la Biblia. Porque mire que Samuel había escuchado de Dios. ¿No es que sus papás eran israelitas? Él ya había escuchado la ley, la mamá le había enseñado, él había estado en el templo, o sea, él conocía todo. Pero la palabra tan sabia que nos dice que Samuel aún así no conocía al Señor. ¿Qué cosa, no? Es cuando el Señor diga. Y se le reveló, en este caso, cuando el Señor tuvo en bien hacerlo, ¿no? Es más, Elí tuvo que mediar para que entendiera qué debía hacer, porque él no sabía. Así como nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos llegar al Padre, a menos que Cristo lo revele. Y eso no me lo invento. Mateo 11:27 dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y finalmente, cuando Él levanta un siervo, le da propósito. O sea, el Señor no levanta siervos para nuestros propósitos, sino para su propósito eterno. Señor, que se haga tu voluntad, y se va para Francia y abandona la iglesia. No, esa no era la voluntad de Dios. Ahí hizo usted la suya. Ahí usted obró conforme a sus propósitos. O sea, cuando el Señor levantó a Samuel, lo había elegido para que fuera profeta y juez de Israel, para que denunciara y restaurara la corrupción tan terrible que había en ese lugar, y para que ungiera a 2 reyes. Ese era el propósito de Samuel. ¿Cuál será el de nosotros? Vimos que entonces, por ejemplo, en contradicción, digámoslo así, vimos que el comportamiento de Elí y sus hijos tenían también propósito. ¿Cuál era? Mostrar la ira de Dios. Entonces aquí vemos que en la vida de una persona pueden haber 2 propósitos, ¿cierto? Uno que puede ser glorificar a Dios, y el otro que puede ser reflejar la ira de Dios. La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Mostrar la gloria de Dios o la ira de Dios? Entonces, cuando uno es siervo de Dios, uno desea glorificar a Dios. No que el Señor descargue su ira sobre nosotros, porque ahí ya no seríamos hijos. Finalmente, en este caso, en el capítulo 4, vimos el tema la desolación. La desolación. Esto es un pequeño resumen para los que de pronto ingresan por primera vez. Es un resumen de los 4 últimos capítulos que vimos entre los días viernes, sábado, lunes y martes. Ya este es el último. Vimos el tema de la desolación. ¿Qué vimos en este capítulo 4? Bueno, vimos la ausencia de Dios. Este capítulo es una tragedia causada por los hombres. En un día, Elí perdió el arca del pacto, murieron 34,000 soldados israelitas, murieron sus 2 hijos, su nuera, y se murió él. El capítulo 13, del capítulo 3, nos dice que para ellos no hubo perdón, que no había ningún sacrificio que pudiera perdonarlos por haber ofendido a Dios a pesar de que lo conocían. Amigos, si Dios castigó de esa manera
a este sacerdote y su familia, ¿cree usted que Jesús tratará de una manera distinta su pecado? O sea, usted debe preguntárselo, porque estos sacerdotes hablaban directamente con Dios. O sea, por ejemplo, Elías hablaba con Dios. Y sin embargo el Señor, por el hecho de no haber refrenado a sus hijos, lo castigó severamente, terriblemente. Le pregunto nuevamente, y lleve esa pregunta a su cabeza. ¿Cree usted que Jesús tratará de manera distinta su pecado? Y vimos en este caso, a partir de esto, básicamente lo que sucede cuando el Señor se aleja. Y esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Para tener temor del Señor. Que nosotros en algún momento podemos llegar a caer. Sí, claro, podíamos llegar a caer. Pero es importante que nosotros nos levantemos. Que tengamos un sentido de arrepentimiento. Un sentido de acercarnos a Dios, de pedirle perdón. Porque si usted no lo hace y se empieza a endurecer, en un momento usted se va a terminar alejando del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando usted se aleja? Usted no va a entender. No hay entendimiento. Eso fue lo primero que vimos ese día. Mire, los ancianos israelitas, si usted lee ese capítulo 4, usted se va a dar cuenta que los ancianos israelitas y el pueblo en general se preguntaban, ¿por qué sería que nos derrotaron? Mire, ellos pensaban que era porque no llevaban el arca. Ellos no decían, no, es que ¿será porque nosotros nos mezclamos con los cananeos? Oiga, ¿será porque Finés y Ofni están teniendo relaciones sexuales en el templo? No, ellos no entendían eso. Ellos no entendían que era la perversión de todo Israel, incluidos los sacerdotes, lo que había causado que el Señor se alejara. Y así nos pasa. En medio de todo lo que sucede en este mundo, le echamos la culpa a todos. Ah, no, la culpa es del gobierno, de los vándalos, de los venezolanos. Pero nosotros no entendemos que también somos culpables. Segundo, cuando el Señor se aleja, enfrentamos la muerte. Y lo vimos clarito en ese capítulo. El pueblo de Israel había tenido 34,000 bajas en su ejército. Si habían robado el arca, si habían muerto los hijos de Elí, su nuera se había muerto, y por si fuera poco, Elí se desnucó. Entendamos, mis hermanos, que si nosotros hemos caído en una de estas conductas pervertidas como las de Israel, es decir, que tenemos la capacidad, escúcheme esto, hermano, que usted tiene la capacidad de ir al templo el domingo a adorar a Dios, pero el resto del día se congrega en el infierno, se congrega en el mundo, usted debería reaccionar, porque podemos estar próximos a enfrentar la muerte y la condenación. Eso no es juego, eso es una realidad. Tercero, no vemos su gloria, es decir, cuando el Señor se aleja de nosotros, no vemos su gloria. Todo lo que le sucedió a Israel, más la pérdida del arca, indicaban que la gloria de Dios se había marchado de Israel. Es que es clarito, mis hermanos. Ni siquiera con el arca pudieron ganar. Ni siquiera con el arca. Y vimos que esta gloria de Dios ha estado en la humanidad desde siempre. Pero a veces se va. Ha estado por épocas. Por ejemplo, yo les explicaba que en la venida de nuestro Señor, la gloria de Dios, cuando Jesús descendió a la tierra y vemos que el pueblo de Israel no tenía la gloria de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley era un negocio. Tenían era un negocio. Y Jesús incluso denuncia ese negocio. Y después de que Jesús muere en la cruz, resucita y forma la iglesia, vinieron 3 siglos donde la gloria de Dios fue manifestada. Milagros, conversiones, misiones, personas entregando la vida por el Señor. Pero luego entró en el siglo III el Imperio Romano Católico a dirigir la iglesia de Cristo. Y la gloria de Dios se fue. ¿Por qué se fue? Por la avaricia de este imperio, por la idolatría, por el paganismo. ¿Y cuándo regresó? En el 1500. Martín Lutero y la Reforma, salvos solo por gracia mediante la fe. La gloria de Dios había regresado y aparecieron los mejores teólogos y predicadores de la historia. Y se mantuvo así hasta el 1800. Hay que estudiar historia, mis hermanos. En ese periodo se conoce como la era de las misiones. Un señor llamado William Carey fue a la India y fue capaz de traducir en su vida la Biblia, creo que a más de 30 idiomas diferentes. Imaginen, nosotros no somos capaces ni de leerla y este hombre la tradujo a 30 idiomas. Ahora bien, en nuestros días, ¿será que vivimos en la gloria de Dios? No, mis hermanos. Yo creo que vivimos en medio de la apostasía. Y por eso es que debemos orar y confrontar el pecado. Es muy importante hacerlo. Vamos entonces a continuación, después de este resumen, a hacer nuestra oración del día jueves. Vamos a ponernos en las manos del Señor, pidiéndole que nos ayude,
que nos bendiga, que nos dé fuerza, que nos dé entendimientos. Sobre todo, iniciando, pidámosle perdón por las cosas que de pronto hemos hecho mal esta última semana o en este último tiempo. Si usted no se ha estado congregando, si usted ha sentido que el pecado se está aferrando en su vida y que le está ganando la batalla, pues es el momento de pedirle perdón. Si usted siente que está ganando la batalla, pues pídale al Señor más fortaleza, pídale perdón por las cosas que de pronto ha dejado por ahí sueltas y que de pronto le están causando problemas. Es el momento de hacerlo, mis hermanos. Luego vamos a darle gracias por todo lo que nos ha dado y luego vamos a hacer una oración final personal por, en este caso, sus deseos, sus súplicas, sus anhelos. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche tan preciosa, Señor, donde nos has permitido reunirnos como grupo de oración. Doy gracias por la vida de cada una de las personas que tú reúnes en este grupo, por aquellas que escucharán el grupo en otros horarios o por YouTube, Señor. Bendice sus vidas, te pido, mi Dios, que ellos después de escuchar este resumen puedan entender que la Biblia fue diseñada, inspirada por el Espíritu Santo con el propósito de que nosotros crezcamos en la fe, de que nosotros avancemos en la santidad, de que conozcamos más a Dios. Señor amado, en esta noche primero quiero pedirte perdón, Señor, porque sé que hay cosas que durante esta última semana he hecho mal, Señor, y te pido me perdones, Señor. Te pido, Señor, te suplico, Señor, que por la sangre de tu Hijo, Señor, tú me perdones, Dios de los cielos, y me permitas avanzar en la fe. Ayúdame a controlar, Señor, mi mente, mis emociones, mis ojos, mi boca, mis pies, mis manos, Señor. Espíritu Santo, toma control de toda mi vida, Señor, y te pido que les ayudes a mis hermanos para que el Espíritu de Dios convenza a cada uno de ellos de pecado, justicia y juicio, Señor, para que de esa manera exista un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, Señor, que nosotros le demos la espalda al pecado, que nosotros entendamos que tú detestas el pecado y detestas el pecador que no se arrepiente, que no confiesa y que pervertidamente continúa en su maldad. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que nos ayudes a avanzar en santidad, Señor. Te pedimos perdón también por las naciones de la tierra, Señor, por las cosas tan terribles que están ocurriendo, mi Dios, por la maldad de los hombres que se ha elevado a unos niveles terribles, mi Dios. Sé que la sangre de los niños abortados, Señor, están generando tu ira, Padre. Te pido perdón por cada niño abortado, por cada hombre asesinado, Señor. Hoy veía el asesinato de 2 policías con una frialdad de parte de estos hombres, Señor, que yo decía, Señor, tu palabra dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, Señor. Hoy en día estamos en un tiempo donde las personas no tienen sentimientos, Señor, son como si fueran malas bestias, como dice el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos, Padre, para soportar este tiempo y para vivir para tu gloria. Te pedimos perdón por nuestra nación, por nuestras maldades. Perdónanos también, Señor, cuando hemos puesto otras actividades por delante de lo que tiene que ver con el reino de los cielos, Señor, ya sea un culto, un grupo de oración, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos a someternos a ti, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Ayúdanos a darte prioridad, Señor, en todas nuestras actividades. Tú debes ser la prioridad, Señor amado. Ayúdanos a abandonar las cosas del mundo que no están permitiendo que tengamos comunión contigo. Amado Señor, Rey y Dios, por favor ayúdanos y perdónanos cuando erramos, cuando, Señor, obramos de mala manera, cuando salen palabras necias de nuestra boca, cuando nos dejamos llevar de la ira, de los malos pensamientos, de la murmuración. Señor, límpianos, por favor, perdónanos y ayúdanos a avanzar. Señor, yo quiero también en este momento darte las gracias, Señor, porque has hecho una obra perfecta, Señor. Porque cada vez que veo una persona acercarse al grupo y empezar a aferrarse a ti y luego asistir a la iglesia, Señor, me da gran alegría, Señor. Siento, Señor, que estamos haciendo las cosas correctamente para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Solo te pido que nos sigas respaldando de esa manera, Señor. Sea de a una persona, de a 2 personas, como tú lo quieras hacer, Señor.
pero que tú mantengas en nosotros, Señor, el deseo de seguirlo haciendo, el amor por las almas que se agregan, que se incluyen al grupo. Señor, bendícelos, ayúdales a avanzar en la fe. Por favor, que cuando tengan sus luchas, ellos puedan abrir su corazón y contarnos para darles consejos, Señor, que ellos puedan entender que queremos ayudarles porque vivimos las mismas situaciones que ellos y logramos avanzar porque alguien más nos ayudó. Señor, no estamos para juzgarlos a ellos, estamos para levantarlos y ayudarles, para decirles lo que está mal y lo que está bien, para corregirlos y ayudarlos a avanzar. Señor, bendito sea tu nombre, Padre, por cada persona que has traído al grupo. Bendícelos con santidad, con amor por tu palabra, que ellos anhelen estar en comunión contigo, que en su día en pleno no anhelen nada más que tu presencia, que cuando vayan a culto no anhelen ver a un pastor ni a un amigo, sino que anhelen verte a ti en tu palabra, Señor, que anhelen cada domingo estar en tu presencia, humillados, arrepentidos y escuchando tu voz. Llévalos al arrepentimiento, llévalos a la fe, ayúdales a permanecer. Espíritu Santo, mora en los corazones, te lo ruego, Señor, en cada persona que se dispone a escuchar este grupo. Ayúdanos, Dios, para avanzar en la fe. Ayúdanos, Señor, para hacer tu santísima voluntad. Permite que aquellos que nos escuchan puedan permanecer y prevalecer, que mantengan sus cabezas erguidas, porque la redención del Señor está a las puertas. Señor amado, gracias por permitirnos hacer esta oración. Bendice a cada persona. Si hay alguien orando, Señor, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, te pido que le escuches, Señor. Tu palabra dice que si te pedimos un pan, tú no darás una piedra, Señor, sino que nos darás mejores cosas. Padre, por favor, te pido por las enfermedades de mis hermanos, por aquellos que están esperando una cirugía, una recuperación, que tú les ayudes, que tú les des descanso, que tú les des paz, que tú les proveas, Señor, pero que en medio de esas situaciones ellos también puedan acercarse más a ti, puedan humillarse más ante ti, puedan conocerte más a ti. Señor, que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, mi Dios. Te pido que cambies nuestra mente, sobre todo la de aquellos que no te conocen, la de aquellos que neciamente siguen alejados de ti, siguen envueltos en las cosas del mundo, Señor, que no hacen tu voluntad, sino que se mofan, Señor, de poder asistir a un culto y hacer luego lo que ellos quieren hacer. Señor, por favor, corrige, exhorta, endereza, Señor, trae. Señor, haz tu obra, te lo ruego, Señor. Ayúdanos para permanecer, Padre amado. Te pido también por la situación en nuestro país en cuanto a las vacunas, Señor, en cuanto a todo este tema del COVID, Señor, que nos permitas tomar buenas decisiones a aquellos que debemos hacerlo. Señor, ayúdanos por favor para tomar las mejores decisiones posibles a los que quieren vacunar a sus hijos, Señor. Llévalos a tomar excelentes decisiones, por favor, ayúdales, Señor, que cada quien pueda tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Amado Rey, gracias por permitirnos orar en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Y, Señor, nos quedamos en tus manos. Nada mejor, Señor, nada más grande que estar en tu presencia, que irnos a descansar en tu santa presencia. Esto, Señor, lo dejamos en tus manos, en las manos de nuestro amado Rey Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias a todos por haberse conectado en esta noche. Les deseo que el Señor los bendiga muchísimo y que pasen muy bonita noche. Como les dije, si así el Señor lo permite, mañana estaríamos conectados sobre las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga.